Buenas tardes, amigos Púrpura. Un gusto tenerlos con nosotros hoy con esta hermosa y gratificante charla sobre epilepsia y lactancia. Hoy tenemos dos profesionales, cada uno en su campo, excelentes. El primero, el doctor Iván Augusto Gaona, neurólogo epileptólogo de la Fundación Cardioinfantil y del Hospital Infantil Universitario de San José y presidente de la Liga Colombiana contra la Epilepsia. Doctor Gaona, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, no, gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer acompañar a la fundación de ustedes, apoyarlos en lo que podamos. Y más en esta, la semana de la lactancia, pues creo que es un estímulo más para hablar de este tema tan gratificante. Muchas gracias, doctor Gaona. Y contamos con la presencia de la pediatra Janet Polo Cueto. Ella es especialista en seguimiento de alto riesgo neonatal y nutrición y gerente de salud. Doctora Janet, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes. Espero colaborarles en lo que sea posible. Muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulos, doctor, las pantallas son todas de ustedes. Bueno, voy a por acá compartirles mi pantalla. Perdónenme un segundo. Share screen. Ok. Ok, ahí están viendo mi presentación. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y es todo un placer estar compartiendo con la doctora Janet, que además de mi socia es mi amiga, entonces qué chévere que haya aceptado y esté acá conmigo. Y pues como lo dijo, mi nombre es Iván Gaona, yo soy neurólogo, especialista en epilepsia y neurofisiología, hago parte del servicio de neurofisiología, del servicio de neurología de la Fundación Cardioinfantil, coordino el servicio de neurofisiología, de neurología en el Hospital Infantil de San José. A nosotros siempre nos gusta pues empezar recordándoles algo de epilepsia y más ahora que estamos hablando de nuevas definiciones desde el año pasado. Como lo dijeron, yo soy presidente de la Liga Colombiana contra la Epilepsia y pues nosotros como representación de la Liga Internacional tenemos que recordar, tenemos que promulgar estas clasificaciones que están recorriendo el mundo porque pues es importante que todos, pacientes, médicos y personas interesadas, hablemos un mismo idioma. Pues entonces quiero comenzar diciendo que es una crisis, que son signos o síntomas debido a una actividad neuronal excesivo, sincrónica, transitoria cerebral. Y pues ya está en la habilidad del clínico determinar si realmente corresponde a una crisis epiléptica o puede corresponder a un fenómeno que se le parezca a la crisis epiléptica, que los clasificamos dentro de fenómenos no epilépticos. La Liga Internacional está tratando de dejar a un lado el término convulsión, porque el término convulsión hace referencia a la fase motora de la crisis. Por eso verán muchos de sus médicos, los neurólogos, los epileptólogos que están con ustedes, que cada vez utilizan menos el término convulsión. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque queremos llamarlo crisis y además que convulsión, ustedes saben que es un término que estuvo estigmatizado por mucho tiempo, entonces queremos darle otra connotación, por lo cual el término crisis es el actualmente aceptado en este artículo que publicó la ILAE inicialmente en el 2014 y luego en el 2017 y que se consolidó en una clasificación, esta es la clasificación, perdón, en el 2016 fue que salió publicada, que habló del término crisis, del término tipo de crisis, para que, como lo dije al principio, pacientes, familiares y todo el personal tengan como un idioma común para referirnos a las crisis epilépticas, a la epilepsia y a todos estos otros fenómenos que las rodean. Esta, como les digo, es la nueva clasificación, la clasificación publicada en el 2016 por la Liga Internacional contra la Epilepsia y clasifica las crisis focales generalizadas focales o no sabemos de dónde vienen. Entonces, básicamente les quería como mencionar esta parte. Seizure es la traducción en español de crisis, o sea, tipo de crisis.
Y esta clasificación realmente es un poquito más, es más multidimensional, tiene presentes incluso muchas cosas sociales, muchas cosas genéticas, estructurales, metabólicas, porque a veces no es fácil catalogar la epilepsia dentro de una sola sombrillita, como a veces, como lo digo, pero pues la clasificación es una herramienta clave para que todos los individuos que presentan crisis puedan entender de qué están hablando médicos y familiares, como lo dije. Bueno, y lo que nos trajo esta charla es hablar un poco sobre epilepsia y lactancia. Quiero comenzar este nuevo ítem. Esta es una foto de mi hijo, y lo menciono porque realmente para nosotros la fase de lactancia fue una fase pues llena de retos, llena de obstáculos, porque pues no solo se presentaron retos y obstáculos que provenían de nosotros mismos por nuestro desconocimiento del tema, sino de los que estaban alrededor, incluso los médicos. Entonces, muchas veces vimos que incluso los médicos tienen una formación inadecuada en lo que es lactancia materna, y de lo cual nos sorprendimos con mi esposa, que también es médica. Entonces, por eso, pues decidí también hacer como un pequeño homenaje a la lactancia, que es un orgullo incluso para mi familia, que hayamos podido darle leche materna a nuestro hijo, y pues quería por eso tratarlo a colación en este comienzo de la historia. El asesoramiento en lactancia materna es un reto, pues como les contaba, incluso nosotros cuando nos veíamos enfrentados a situaciones de que si la leche materna era buena, si la leche materna era mala, porque incluso algunos médicos nos dijeron, no, es que después de los 2 meses o 3 meses ya no es necesario darle leche materna a los niños. Pues estábamos en contraposición con lo que decían entes incluso internacionales como la Organización Mundial de la Salud, y estos entes nos decían, oiga, no, la leche materna es buena, ojalá se pudiera dar en los primeros 2 años de vida, pero es obligatorio darle en los primeros 6 meses. Entonces, si así es la situación de pacientes como nosotros, que no tenemos una patología como la epilepsia, cómo pues debe ser un reto aún superior en los pacientes con epilepsia. Entonces, por eso quise hacer esta acotación. Estamos llenos de mitos, y es una de las tareas que les voy a proponer en este momento, es que cada uno piense en todos esos mitos de lactancia y luego empiecen a internalizar también los mitos que han adquirido, o esas frases que les han disgustado, los han hecho sentir mal cuando les hablan de lactancia y su relación con la epilepsia. Como lo dije, estamos llenos de mitos. Ahorita, pues, en el espacio para conversar, creo que los podemos mencionar. Pero, pues, lo que sí es una realidad es que los pacientes o los niños que toman leche materna van a ser a todas luces niños con mejor salud mental, dada la relación o el refuerzo de la relación que tienen madre e hijo. Son niños que tienen menos infecciones, son niños que tienen más rápido crecimiento, tienen menor riesgo de obesidad infantil, menor riesgo de diabetes tipo 1, incluso tipo 2. Incluso algunos estudios han documentado que pueden tener mejor coeficiente intelectual que los niños que reciben leche de fórmula. Así que estos beneficios, que sí son objetivos, no son mitos, que están documentados en la literatura por cantidad de estudios, sobrepasan con creces los obstáculos o la percepción de obstáculo que nosotros estemos viendo cuando escuchamos cosas negativas respecto a la lactancia materna. Beneficios maternos, como le dije, todos: promueve el apego entre la madre y el niño, la menorrea por la lactancia, o sea, la ausencia de la menstruación por la lactancia también pues tiene algunos beneficios: la reducción del riesgo de depresión por posparto para la madre, la reducción de riesgo de diabetes mellitus materna, la reducción de riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, que son mortales en nuestra población, y lógicamente un beneficio económico para las familias, dada que la leche materna es gratuita. Hay contadas excepciones que la contraindican. En cuanto al ítem específico de epilepsia y lactancia,
es más, se ha construido una concepción de que muchos medicamentos antiepilépticos o anticrisis, como también se está promoviendo que se llamen ahora, se causan problemas en el niño dada su paso por su paso a la leche materna, pero pues esto no se ha quedado, como lo digo, en un mito. Sí es cierto que la leche materna se excreta en muy pocas y contadas, en muy pocos y contados casos, produce complicaciones. Estos casos son especialmente más vistos en menores de 3 meses y en bebés prematuros o con alguna comorbilidad. Así que el primer mensaje es que tanto pacientes, pues principalmente los pacientes y familias, deben tener un contacto estrecho con el médico tratante para que él los guíe en estos aspectos específicos, incluso como lactancia materna. Quise hacer un resumen de esos medicamentos que pasan a leche materna. Casi todos pasan en cierta medida, aunque en una proporción baja, y los medicamentos antiepilépticos se clasifican de acuerdo a su seguridad en la lactancia como seguros, moderadamente seguros o posiblemente seguros. Entonces, los únicos que de hecho me llamó mucho la atención cuando volví a hacer esta revisión, que son inseguros en la lactancia materna, no los tenemos en el país. Yo sé que tu comunidad tiene miembros de algunos otros países, pero de los pocos que no tenemos en Colombia y que están relativamente contraindicados, porque no quiero utilizar esa palabra, son felbamato y etosuximida. Los que vemos acá, incluso los que están dentro de los grupos de posiblemente riesgosos, vemos que los estudios específicos no pasan de mostrar unos reportes de casos donde hay alteraciones como somnolencia del bebé o algunos casos irritabilidad o intolerancia gastrointestinal. Los más usados, ustedes saben que los medicamentos de primera línea como fenitobina, valproato, carbamazepina, que son muy usados, si se mantienen dentro de los niveles en sangre esperables y no tienen por qué producir ningún efecto indeseable en el bebé ni en la madre. Los moderadamente seguros como la lamotrigina, oscarbazepina, levetiracetam, topiramato, gabapentin, pregabalina, vigabatrin, tiagabina, que realmente están en este estudio, es porque hay limitada experiencia o limitados estudios donde se documenten alteraciones, pero les puedo decir que cuando hice la revisión específica de cada uno de estos medicamentos se ven contados casos reportados en los cuales hay problemas con estos medicamentos. O sea, los colocan en este módulo de moderadamente seguros porque realmente no hay estudios científicos que logren decir si son completamente seguros o si son de alguna forma inseguros, pero les puedo decir que los casos que encontré son contados. De los posiblemente riesgosos, porque pues muchos de ustedes los utilizarán. No quiero que se asusten, solo quiero decirles que la lacosamida, por ejemplo, por ser un medicamento tan nuevo, no hemos alcanzado a recolectar evidencia para decir que es seguro en lactancia materna, y como no podemos decir que es seguro, lo dejamos dentro del grupo de posiblemente riesgoso. Hay algunos medicamentos dentro del grupo de las benzodiazepinas que es en los que más se ha documentado somnolencia por parte de los bebés que están siendo amamantados. Entonces, es bueno subclasificarlos porque las benzodiazepinas es una familia grande de medicamentos. Los que más utilizamos en epilepsia, como el clonazepam y el clobazam, son los que menos paso a leche materna tienen. Y lo que hay que hacer es que observemos, no es que el medicamento por pasar a leche materna le va a causar un daño al bebé. Lo que va a hacer es que va a haber algunos efectos como el de la somnolencia que, si están presentes, debemos hablar con nuestro médico para que haga reducciones en las dosis de medicación. Entonces, la conclusión de esta primera charla, de esta primera parte de la charla, antes de ya casi pasar a la sesión de preguntas y respuestas, es que debemos estar cerca del neurólogo, del epileptólogo que nos esté tratando, para de esta manera contarle lo que le está pasando a nuestro hijo y lo que le está pasando al paciente, para que pues hagamos control un poco más estricto cuando se está haciendo lactancia, hagamos control un poco más estricto
cuando aparezca irritabilidad o somnolencia en el bebé. Bueno, pues claramente este no es el tipo de consulta que estamos haciendo ahora todo es virtual, entonces la segunda sería la forma más acertada de decir que debemos estar más cerca de nuestros pacientes. Otro tipo de mitos es que los pacientes con epilepsia, yo siempre digo que pueden hacer una vida normal, familiar, social y de todo tipo que pues les permita tener un desarrollo de su personalidad y de su profesionalidad para que yo siempre digo, hagan sus sueños pues realidad y tengan una vida plena. Los medicamentos antiepilépticos, aunque en la mayoría de los casos controlan a los pacientes, hay unos casos contados en los que debemos tener una vigilancia más estricta con nuestros pacientes, que es en el caso de los pacientes refractarios, que pueden estar alrededor del 30% de los pacientes con epilepsias. Y en estos casos, pues en los casos de los pacientes que tengan crisis muy seguidas, también quiero ser enfático en que eso no es una contraindicación para la lactancia. Lo que debemos es hacer acompañamiento en los momentos de lactancia para que nuestros pacientes estén más seguros, más tranquilos y pues claramente de que si tienen una crisis no vayan a tener traumas los bebés en ese momento. Aunque haciendo revisión del tema también, son muy poquitos los traumas reportados en caso de pacientes que están lactando. Yo también quise resaltar el papel del padre, porque considero que el papel del padre es importante en la lactancia, y esto está demostrado también en la literatura. Dice que cuando la pareja se involucra desde el principio del embarazo en la elección del método de alimentación, en el parto, en la crianza, además de ser un alivio para la madre, se está documentado que se afianzan muchas relaciones entre padre-madre y padre-hijo. La lactancia materna, para concluir, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, es la base de una alimentación sana, correcta y equilibrada. Tiene su fundamento en que pues tiene todos los elementos que el bebé necesita para estar bien, saludable, sin infecciones. Debe ser exclusiva en los primeros 6 meses de vida y, como les dije, dada nuestra historia personal, en eso también quiero ser enfático, con otros alimentos hasta los 2 años de edad y después hasta que la criatura y la madre lo deseen. Esa es la recomendación textual de la OMS, ahora tan famosa. Como conclusión, quiero dejarles que la lamotrigina, el fenobarbital, la pregabalina, la primidona, la tiagabina, la eslicarbazepina, el bivaracetam, perampanel, sonizamida, lacosamida, o el uso puntual y en bajas dosis de benzodiazepinas se consideran bastante seguros y con muy bajos riesgos para el bebé que está siendo amamantado. Quiero cerrar con esta frase: la lactancia materna es un regalo para toda la vida, y la escribió Carlos González. Muchas gracias. Y pues con esto pasamos a preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gaona, por su intervención. Tenemos muchas preguntas, pues, de las cuales con esta explicación que el doctor Gaona nos entregó, ya contestó muchas. Tenemos una que a mí me surge y pues el doctor lo dijo finalizando la charla, es sobre el papel del padre. Digamos que yo soy mamita, mi hijo ya tiene 13 años, pero yo recuerdo muy bien a los 15 días que tenía mi hijo, yo estaba lactando y yo tuve una crisis. Mi hijo se cayó de la cama y pues obviamente de una vez para el servicio de urgencias. ¿Qué tan probable es que cuando una mamita esté lactando las crisis en lugar de disminuir aumenten? Bueno, esa es una lotería. Yo siempre digo y lo discuto con nuestros pacientes. Miren que los estudios dicen que entre el 50% al 60% de las crisis mejoran durante el embarazo. El problema es que el metabolismo, ustedes saben que hacia el segundo y el tercer trimestre del embarazo nosotros aumentamos las dosis de los medicamentos antiepilépticos. Pues, generalmente lo hacemos porque
la unión a proteínas plasmáticas cambia y eso hace que las vidas medias se alteren. Voy a ser un poco técnico ahí, pero pues es como para que darles un contexto. Entonces, en el embarazo, 50-60% de los pacientes mejoran crisis. En la lactancia se asume que el porcentaje es similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que lo que causa crisis a las mujeres son los estrógenos, ¿sí? Los progestágenos son protectores y mientras tú estés lactando, los estrógenos se suprimen. Entonces, en teoría, debería haber un factor que protege contra las crisis. Incluso ustedes habrán visto que a algunas mujeres nosotros le damos progestágenos cuando tienen crisis de predominio catamenial, de predominio durante el periodo, levonorgestrel y todas esas otras drogas. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, la lactancia en teoría debería ser un factor protector para las crisis, dado que están suprimiendo los estrógenos. Ok, doctor. Esta pregunta va tanto para la doctora Janet como para el doctor Gaona. ¿Qué anticonceptivos se pueden usar en la lactancia y cuáles evitar? Bueno, eso es relacionado con lo que dije ahorita. Uno debería evitar los anticonceptivos que tengan estrógenos porque eso suprime la lactancia. Debería preferir los que sean a base de progestágenos. Idealmente, bueno, idealmente durante la época de la lactancia de la mujer, idealmente se considera que por lo menos los tres primeros meses no reciban estrógenos, como dice el doctor, y se recomienda otros métodos de anticoncepción como sería el dispositivo intrauterino, ¿sí? O los implantes subdérmicos, pero pues ahí sí toca mirar la relación riesgo-beneficio en las pacientes epilépticas con la parte de estrógenos con los implantes. De acuerdo. Esta pregunta va para la doctora Janet. ¿Qué es la mastitis y alguno de los medicamentos anticonvulsivos puede acelerarla? No, mira, la mastitis es, como dices, la inflamación de la glándula mamaria, ¿sí? Generalmente es porque se obstruyeron los conductos mamarios y se puede sobreinfectar. Entonces empieza como la hinchazón, el edema y el dolor, ¿sí? Pero eso es algo más mecánico que producido por que nos pasa a cualquier mujer, independientemente que tenga la patología epiléptica o no la tenga. O sea, no es producido ni por drogas, ni absolutamente nada, es algo netamente mecánico de tipo obstructivo, que lógicamente se mejora casi que prácticamente con la succión y en muy pocos casos requieren manejos médicos más complicados. De acuerdo. No sé si de pronto aquí tenemos una pregunta, no sé si la persona que está realizando la pregunta llegó tarde a nuestro en vivo, de pronto no alcanzó a escuchar la explicación del doctor Gaona. ¿Qué tan cierto es que la mujer que es diagnosticada con epilepsia no puede lactar, perdón? No, pues ese mensaje, nuevamente, como le dije, quiero ser enfático en que lo que dijimos ahorita, de hecho, lo que les podemos vender a todos hoy es que la lactancia es factor protector para las crisis, porque suprime los estrógenos. Sin embargo, hay ciertos fenómenos fisiopatológicos que puede que ocurran crisis, como lo que pasa es que cambian las concentraciones de los medicamentos, ¿sí? Pero la lactancia es protectora. Además, le vas a dar un regalo para toda la vida a tu hijo, dado que va a crecer mejor, más fuerte, más sano, con menos infecciones, va a haber una relación mejor madre-hijo, padre-hijo, familia. O sea, por todos lados la lactancia es un beneficio. No está contraindicada en lo absoluto. Como dije, hay unos medicamentos con los que hay que tener cuidado porque todos tenemos condiciones propias de nuestro organismo que hacen que tal vez algunos secretemos más un medicamento a leche que otros. Entonces hay que estar pendientes con ciertos medicamentos, sobre todo como las benzodiazepinas, como el clobazam, que muchas veces utilizamos en epilepsia, el clonazepam, el lorazepam, que pueden pasar a producir algo de somnolencia e irritabilidad al bebé. Si eso pasa, habla con tu médico para que ajustemos dosis,
pero si los medicamentos están en unos niveles aceptables o unas dosis aceptables, no tendría por qué producir ninguna contraindicación darle leche al bebé, pero uno de los mensajes era justamente que tengan todos una buena comunicación con sus médicos. Yo agregaría hay una cosa que toca tener en cuenta y es que se tiene que mirar que algunos medicamentos antiepilépticos, la cantidad que hay en la leche materna y la transferencia que hay es mucho menor que la que hay cuando el bebé está en útero, que es la transferencia placentaria. O sea, la transferencia transplacentaria es el nivel de medicamentos es mucho más alto que a nivel de leche materna. Entonces, esa es otra razón para no contraindicar la lactancia, porque ya estuvo 9 meses ahí metidito con unos niveles de pronto más altos a los que va a tener con la leche materna. Lo otro es que es importante la consulta preconcepcional. Eso no nos podemos olvidar porque la consulta preconcepcional es donde van a actuar como el neurólogo y el ginecólogo y ya está en algunas instituciones en la consulta preconcepcional metido el pediatra, donde la idea es llevar por un buen camino toda la etapa del embarazo y después su posparto con una buena lactancia materna. No se debe contraindicar la lactancia, son, como dice el doctor, muy pocos los medicamentos antiepilépticos que de pronto se deben tener en cuenta en esa consulta preconcepcional para mirar sus dosis y la cantidad de medicamento que está recibiendo si pudiera en algún momento afectar más adelante al bebé. De acuerdo. Doctores, para el que me quiera contestar, para una persona, para una mamita sin ninguna enfermedad de base, ¿hasta qué tiempo es aconsejable lactar al bebé? Y para una persona diagnosticada con epilepsia, ¿hasta cuándo puede lactar al bebé? ¿O cuál es el tiempo aconsejable? Partiendo de que la lactancia materna no se debe suspender, ¿sí? Entonces, parte de las mismas indicaciones como para cualquier recién nacido sano. Entonces, la lactancia debe ser exclusiva idealmente hasta los 6 meses y se debe llevar idealmente hasta los 2 años. O sea, la composición de la leche materna es, como lo decía el doctor, tanto beneficiosa como para la madre como para el niño. Entonces, debe ser exclusiva hasta los 6 meses, insisto, y después sí, hasta los 2 años, y ya pues depende de muchos factores maternos y también económicos que influyen para suspenderla, ¿no? Pero digamos que no se debe suspender. Yo estoy de acuerdo con la doctora, esa es la indicación. La indicación es, no hay diferencia entre pacientes con epilepsia y pacientes sin ninguna otra enfermedad de base. Todo lo que le puede ofrecer la lactancia al recién nacido son beneficios. De acuerdo. Ahorita hablando de los mitos que el doctor Gaona nos invitó a hacer como un ejercicio, yo en algún momento escuché que alguien me dijo que por el medicamento que yo tomaba, mi hijo podía enfermar y tener la epilepsia que yo tengo, o podía tener epilepsia. Obviamente sé que no es cierto, mi hijo ya tiene 13 años y es un niño muy sano, pero yo creo que muchas madres hemos escuchado alguno de estos mitos durante nuestro embarazo o durante nuestro tiempo de lactancia. Pues mira, a mí ya nada me sorprende, porque yo he tenido pacientes a los que a una mujer joven con una crisis cada 5 años que le han dicho que no puede tener bebés, ¿sí? Un neurólogo, por ejemplo, o sea, uno se sorprende. Y realmente por eso es que pues ustedes por eso ustedes tienen su fundación, por eso nosotros hacemos los eventos de pacientes para llegar a ustedes y decirles que el mensaje que damos una y otra vez es que ustedes pueden tener, el paciente con epilepsia puede tener una vida profesional, familiar, absolutamente normal, y pues yo creo que es deber de nosotros los médicos es hacer lo posible para que eso sea así. Y pues la epilepsia realmente, aunque hay epilepsias genéticas que las puede llevar el bebé,
que son la minoría, que son las epilepsias generalizadas, incluso algunos subtipos de epilepsias generalizadas son los que se transmiten genéticamente y tienen que ver con penetrancia del gen, o sea que así que sea una epilepsia generalizada de las que se transmiten, puede que no se transmita nunca ningún familiar, pero pues menos ocurre con la leche materna. Como les dije ahorita, la leche materna solo va a darle beneficios a toda la familia, porque no, como lo dije ahorita, no solo al papá, a la mamá y a la relación que hay entre ellos, creo que la va a fortalecer. De acuerdo, doctora Janet, ¿qué piensa usted de estos mitos? Pues, como tú dices, son mitos, ¿no? O sea, a cada uno de los mitos, pues, toca darle su parte científica y, pues, refutarlo, por decirlo así. Por eso es importante que se hagan estas charlas. De acuerdo, bueno, por acá nos preguntan, ¿qué tratamiento se hace para poder quedar embarazada? Yo tomo Logical de 400 y Caridiu, 10 miligramos por cada 60 comprimidos. Perdón, es que se me entrecortó ahí. ¿Qué toma? Yo tomo Logical de 400 y Caridiu, 10 miligramos por 60 comprimidos. Ok. Caridiu, una amiga de Argentina, porque allá estoy viendo que así se llaman allá. Caridiu. El doctor sabe que nosotros tenemos señales. Sí. Por eso estoy buscándolo, porque es que aquí nosotros, los laboratorios cambian muy a menudo sus nombres dependiendo del país. Entonces, el primero es valpródico, el que toma, y el segundo, si no lo encuentro, Caridiu. Bueno, ¿y cuál es la pregunta? ¿Qué tratamiento puede hacer para quedar embarazada? Bueno, el tema de lactancia. bueno, pues miren, Caridius clovazam. Listo. Entonces, el embarazo, bueno, realmente, como lo dije, con ningún medicamento, la idea del paciente con epilepsia es que tenga una vida familiar normal y muchas mujeres dentro de su vida familiar quieren tener bebés. Entonces, en este caso específico de la persona que nos pregunta, tenemos que tener en cuenta que el valproico sí es uno de los medicamentos que tenemos restringido para embarazo, porque el valproico puede producir malformaciones que nosotros llamamos mayores. Si bien es claro que no son todas las mujeres, el riesgo puede estar alrededor del 20%, que lo disminuimos con utilización muy precoz de ácido fólico. Generalmente los ponemos a tomar dosis de ácido fólico 3 o 6 meses antes de incluso de que queden embarazadas, pero sí es muy importante que ella le diga el deseo de paridad a su médico para que él le ayude a hacer cambios de medicación y que juntos logren así el propósito del embarazo. No es necesario un tratamiento como tal de fertilidad, pero sí es necesario que se acerque a su neurólogo y le diga que quiere quedar embarazada para que le haga ajustes con otros medicamentos para que así pueda hacerlo. Más o menos, ¿cuánto tiempo yo debo planear un embarazo, doctor? Digamos, yo siempre les digo que un año antes. Ok, sí, porque por ejemplo, yo voy a contar, digo que mi testimonio no tan bueno porque pues mi testimonio cuando yo quedé embarazada no es el mejor. En ese entonces, Amigos Púrpura no existía. Cuando yo quedé embarazada, mi embarazo fue sin planearlo. Yo toda la vida he tomado ácido valproico y pues en el momento que yo me enteré que yo estaba embarazada, yo suspendí el medicamento sin acompañamiento médico. Entonces ya, digamos, vuelvo y digo, mi hijo es un milagro porque yo estaba sin medicamento, convulsioné mucho en el momento del alumbramiento, también convulsioné. Adicional me surge ahorita una pregunta. El doctor, y es bien sabido que el ácido valproico en el momento del embarazo, de todo el embarazo, tiene sus efectos secundarios. ¿Para la lactancia se porta igual?
Realmente no. Los efectos del ácido valproico están muy relacionados a lo que sucede en las primeras 12 semanas. Puede estar relacionado con labio leporino, paladar hendido, espina bífida, que son las malformaciones que nosotros llamamos de línea media. Y eso hace que por eso lo evitemos. Pero es claro que, así como tú, yo tengo muchas pacientes que el 40% de los embarazos en mi país, Colombia, son no planeados. Entonces, realmente tenemos muchas mamitas que toman ácido valproico y realmente al 70% les va bien. Pero si nosotros comparamos ese riesgo con el de la mayoría de los medicamentos antiepilépticos, pues 5%, que es la tasa de malformaciones promedio de una mujer en edad fértil, versus 25-30%, es un aumento importante. Entonces, por eso tratamos de que idealmente hagan una consulta preconcepcional, como deberían ser todos los embarazos, no porque sean pacientes con epilepsia. Todos los embarazos deberían ser planeados. ¿Por qué? Porque les hacemos prueba de toxoplasma, porque les hacemos un control prenatal estricto para que no haya complicaciones. De acuerdo. Doctora Janet. Y perdóname un segundo, y además el ácido valproico es considerado, según lo que nos dice el doctor, de riesgo bajo, ¿no? Entonces, exacto, es un medicamento que no contraindica la lactancia. Exacto. De acuerdo. Doctora Janet, yo tengo una pregunta. Para las pacientes, pues no sé por qué, digamos que a mi hijo no le hicieron este tipo de exámenes, pero para mamitas que tengan epilepsia, que sean diagnosticadas con epilepsia, le hacen a los hijos, a los bebés, algún tipo de examen para saber qué nivel de medicamento le ha llegado al bebé. No, o sea, yo manejo alto riesgo neonatal, tiene que ver más con lo que son niños prematuros y esas cosas, pero a pesar de eso, en el alto riesgo no se hacen controles a los niños sanos de madres que tengan epilepsia, o sea, no hay necesidad de hacer controles, a menos que, digamos, durante hayan requerido benzodiazepinas o que hayan causado con alguna alteración al bebé, por ejemplo, paso trasplacentario antes del embarazo, que tuvieron que darle una benzodiazepina porque llegó convulsionando o algo así. A veces se le hacen niveles a los niños, pero porque ya ha afectado o tocó hospitalizarlos por la afectación que tuvo el bebé. Pero un niño que nace sano no se le hace ningún control respecto de anticonvulsivantes si el bebé no recibe. O sea, si es la mamá la que recibe el anticonvulsivante, la mamá se portó, tuvo un embarazo normal, no tuvo complicaciones en el embarazo, el parto fue completamente normal y el niño nació sin complicaciones, no hay por qué hacerle ninguna clase de estudio al bebé. De acuerdo. Tenemos por acá una pregunta. Si una mamita come dulce y amamanta a un bebé con AC y epilepsia, ¿esto puede repercutir en desencadenante a una crisis? Perdón, ¿AC qué es? No sé, me lo escribieron así. AC, no será ácido. ¿Me puede repetir la pregunta? Qué pena. Tranquila, doctora. Si una mamita come dulce y amamanta a un bebé con AC y epilepsia, ¿puede repercutir en desencadenante una crisis? Vamos a preguntarle a la... Pues realmente no sé qué es el AC, pero con lo otro, el que coma dulce no va a desencadenarle eso. De acuerdo. En un momento ya estamos con... Pero es que no sé qué es el AC, me quedó como sonando lo del AC. AC debe ser algo... No sé si es algún anticonvulsivante, no sé. No, pues no sé. Listo. Por acá nos preguntan. Ay, ¿qué se me hizo? Que me están llegando con diferencia de... Listo. Por acá dice... ¿Aumenta el riesgo si en mi tratamiento tengo combinados 2 medicamentos de mediano riesgo? Es que lo que yo les decía, el grupo de mediano riesgo, si ustedes revisan medicamento por medicamento, realmente lo colocan ahí es porque no hay estudios suficientes.
pero yo diría que si tú tienes 2 o más medicamentos, no cambiaría el riesgo, porque realmente lo que se asume con esos medicamentos es que no hay riesgo, pero los colocan ahí por la escasez de estudios. Entonces, yo les diría que pueden estar tranquilas, que no creemos que haya. Igual, lo importante, lo que dijimos, ¿no? Vigilen a su bebé, ustedes lo conocen. Si ven que persistentemente está somnoliento, aunque pues evaluar en un niño de 2 meses somnolencia, doctora, usted me corregirá, pero es difícil porque se la pasan durmiendo. Ya no. Ya no, sí. Pero sí es importante tenerlo claro, de evalúen a su bebé y vayan solucionando ese tipo de dudas con su médico, pues para tratar la particularidad del caso, porque ustedes recuerden que los efectos adversos de los medicamentos, aunque son infrecuentes, hay algunos que nos tocan, ¿sí? Pues de 1 millón en Colombia el 2% de la población casi tiene epilepsia, o sea, son 1 millón de personas, en 1 millón de personas puede haber muchos efectos adversos. Entonces, la particularidad de cada caso es diferente, pero no debería producir problemas el tomar 2 o más medicamentos. Okay. Doctor, ¿y en caso de mamitas con epilepsia refractaria? Esa es la situación que mencionábamos, que ahí hay que tener cuidado, sobre todo con las benzodiazepinas, ¿no? Decirle y que el médico tenga bien presente que los niveles de los medicamentos deben estar en rango adecuado. Rango adecuado no siempre es el nivel sanguíneo dice en el papel. Rango adecuado es ver que la mamá no esté teniendo efectos adversos del medicamento, porque cuando lo está haciendo, probablemente la dosis del medicamento está un poquito más alta de lo que quisiéramos. Entonces, a veces hay que hacer ajustes, ¿no? Pero lo que dijimos, ¿no? Incluso las epilepsias refractarias las beneficia la lactancia, porque eso prolonga el tiempo de progestágenos más y hace que los estrógenos estén por ahí escondiditos, que son los que nos producen tanta crisis. Bueno, doctora Janet, yo tengo una preguntita. ¿Puede pasar lo mismo? No tengo conocimiento de casos de pronto de mamitas gestantes o lactantes que lo utilicen. El CBD, ¿pasa lo mismo que con un medicamento normal? O sea, cuando la mamita está lactando, las dosis que se van en la leche materna para el bebé son mínimas. Sí. O sea... De cannabidiol, doctora, ¿no? CBD. Sí. Pues yo no sé mucho respecto del cannabidiol. Yo creo que nadie sabe. Yo creo que con cannabidiol es mejor esperar. O sea, yo sé que hay mucha expectativa por ser una sustancia nueva. Yo sé que hay muchos que queremos utilizarla porque pues, hay casos de éxito, ¿no? Hay casos de éxito. Chile, Argentina tiene unos buenos casos de éxito, incluso acá en Colombia ya hemos visto. Pero recuerde que todas las sustancias no se comportan igual con las personas. Y recuerde que hasta ahora estamos estandarizando los productos. Yo siempre les he dicho que hay que tener mucho cuidado, que CBD no es todos los frasquitos que nos venden, porque si bien las mezclas son muchas, hasta ahora los laboratorios están produciendo algunas fórmulas estandarizadas en las que sabemos qué concentraciones hay de cada cannabinoide, porque recuerde que en la hoja de marihuana hay 100 fitocannabinoides y de esos 100 a veces separarlos no es tan fácil. Entonces, lo que yo diría que CBD debe entrar en el mismo grupo de benzodiazepinas, que son en las que pueden causar algún daño, en las probablemente riesgosas, pero dado que no hay estudios, pues no podemos recomendar todavía ese tipo de Igual, de todas formas, todas las señoras o todas las embarazadas que están en época de que acaban de tener su bebé con antecedentes de, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas, en este momento no se dejan lactar, ¿sí? Entonces tienen que hacerle niveles y no se dejan lactar, porque de todas formas, como dice el doctor, o sea, el nivel de paso a la leche materna ahí sí es alto. No sabemos las dosis y eso, de todas formas,
respecto al medicamento como tal, pues yo no tengo mucha injerencia en ese campo, pero desde el punto de vista pediátrico y neonatal, los niños hijos de madres con ingestión de sustancias psicoactivas no pueden lactar. Sí, no sabemos cómo se comporta, mejor dicho. Entonces no podemos dar una recomendación al respecto, diría yo, pero probablemente va a suceder, ¿no? Todos, como lo dije ahorita, tenemos mucha expectativa de lo que vaya a suceder con el cannabidiol y los otros fitocannabinoides, porque hay otros que también parecen que producen cosas positivas, pero pues, dada la carencia de estudios, creo que tenemos que esperar un poquito más para recomendarlo en lactancia, aunque pues la premisa ahora es no contraindicar la lactancia bajo ninguna circunstancia. De acuerdo. Por acá me preguntan, doctor, ¿y si aparte de los medicamentos neurológicos toman medicamentos psiquiátricos? Esa es una buena pregunta. Sí. Doctora, ¿qué opina? Realmente son muy pocas las contraindicaciones para lactancia materna, pero de esas pocas contraindicaciones, digamos que todo lo que son medicamentos psiquiátricos toca establecer el tipo de medicamento porque si pasa la leche materna, o sea, dentro de las pocas contraindicaciones que hay, sería la parte de medicamentos psiquiátricos, todo lo que es medicamentos para cáncer, cualquier medicamento para cáncer, algunas cosas como bueno, sería el cáncer, lógicamente el VIH, algunos medicamentos psiquiátricos, no todos, pero sí hay pacientes con patologías psiquiátricas, sí debe evaluarse qué tipo de medicamento tiene, la dosis, el número de medicamentos que está tomando. ¿Mm? Hay algunas otras, pero realmente, aunque son muy pocas, sí toca esclarecer cada caso y ser muy puntual en cada uno de esos casos. De acuerdo. Por acá me dicen ¿Cómo? el ribotril. El ribotril. Ese fue uno de los que mencionamos ahorita, ¿no? Sí. Clonazepam, clobazam y lorazepam, que son muchos de los que utilizamos en epilepsia. Si yo me puse a revisar benzodiazepina por benzodiazepina porque todas son muy diferentes, ¿sí? El lío es ellas son muy liposolubles, o sea, potencialmente pueden pasar al bebé, pero no hay problema porque la tasa a la que pasan es muy bajita. Lo que dijo la doctora ahorita me pareció súper clave, que si ya estuvo todo el embarazo expuesta al medicamento, probablemente no vaya a cambiar mucho la cosa, ¿sí? Aunque lógicamente pasará un poquito más, pero vigilen a su bebé de que su comportamiento sea aceptable, ¿sí? De que sea bueno, de que sea el de un bebé promedio y normal. Para eso está el pediatra y el neurólogo también, pues probablemente aquí les ayude un poco más el pediatra incluso. De acuerdo. Doctora Janet, yo tengo una pregunta, pues no abarcando solo el tema de personas con epilepsia. ¿Hay algún medicamento que tome la mamita que puede llegar a causar en el momento del destete algún efecto como el que siente una persona cuando deja la droga, cuando deja el alcohol? Pues mira, para el destete de los medicamentos y antipilépticos, lo que hay en la literatura lo que dice es que debe ser progresivo, porque inclusive al quitarlo, así sean las dosis muy pequeñas que pase a través de la leche materna, al quitarlo puede producir un síndrome convulsivo en el bebé. Entonces, la idea del destete es que que sea muy progresivo, que sea descalonado el anticonvulsivante, para que no cause más que convulsión, hacen como un síndrome de abstinencia por la falta del medicamento. Exacto, síndrome de abstinencia, esa era la palabra que se me había volado. Bueno, creo que por acá por aquí no tenemos más preguntas. Bueno, yo creo que ya el mensaje el doctor Gaona lo dejó supremamente claro desde el principio de la conversación. La doctora Janet
muchísimas gracias por habernos acompañado, por aceptar la invitación que un poco de urgencia le lanzó el doctor Gaona. Muchísimas gracias. Sabemos que no estaba preparada para la conferencia, pero pues así sea un poquito de afán, agradecemos toda su colaboración, doctora Janet. No, muchas gracias por la invitación y la próxima vez me lo dicen con más tiempo para presentar. Sí, porque de todas formas, o sea, uno sí, desde el punto de vista neurológico, nosotros pues simplemente nos apoyamos con las otras especialidades, con los neurólogos, pediatras y esas cosas. Yo de medicamentos de epilepsia no sé muchos, son los 4 o 5 medicamentos que utilizamos en neonatos, pero todos estos medicamentos nuevos que ustedes utilizan, pues realmente no los conozco bien, pero pues sí toca saber cuáles pasan o no la leche materna, y en la revisión que alcancé a hacer, pues como dijo el doctor Gaona y como lo mostró en su diapositiva, son realmente muy pocos los que tocaría suspender, pero pues como te digo, lo más importante es la consulta preconcepcional y el seguimiento que se haga a la mamá durante todo el embarazo para definir si hay necesidad de cambiarlos, disminuir la dosis o lo que sea necesario de acuerdo al concepto del neurólogo o del ginecólogo en su momento en la consulta preconcepcional. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora Janet. Doctor Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que tenemos por ahí una invitación pendiente. Muy pronto van a tener noticias del doctor Gaona con nosotros, con Amigos Púrpura, con la Fundación Renacer con Amor y con Fundetsia, que hacemos parte del movimiento Líderes Púrpura. No sé si de pronto el doctor nos quiera adelantar algo o lo seguimos manteniendo en secreto un poquito. No, yo creo que es abierto. Estamos trabajando con las fundaciones en un evento para pacientes. Pues lo que queremos hacer es lo que ustedes hacen muy bien. Su experticia es llevar la información que nosotros podemos ayudarles a articular pues con todo el agrado del mundo. Entonces pues estamos haciendo un evento para pacientes. Todavía no le tenemos fecha porque pues esto de la pandemia también nos ha causado algunos tropiezos en cuanto al tiempo, pero pues lo que les queremos decir es que en estos momentos queremos acompañarlos nosotros, como lo dije, sus neurólogos, sus epileptólogos, y muchos están interesados en el evento, así que pronto recibirán más noticias nuestras para que nos acompañen en esta nueva reunión, que queremos que tenga varias temáticas. Ya les mandarán una encuesta a ustedes para que nos digan qué temas son los de su especial interés, y con eso pues empezamos a nosotros articular las presentaciones para que las tengan lo más pronto posible. Muchísimas gracias, doctor Iván, por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana en un nuevo tema. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.